Uno de los presentadores hoy es Daniel, su hermano. Daniel es licenciado en Historia, ha sido docente y ha sido asesor de la Comisión Nacional de Patrimonio. Ya está retirado, es autor de varios trabajos de investigación y de un libro que se presentó acá sobre el Uruguay de otras épocas. Y hoy nos vamos a referir a una figura emblemática del Uruguay que ha sido injustamente olvidada y que vamos a tratar que desde Maldonado se impulse el recuerdo a ese genial arquitecto florentino como lo fue Juan Beltroni. Y hoy nos acompaña nada más ni nada menos que un nieto de Beltroni, que lleva el mismo nombre que él, Juan, y que seguramente tendrá muchas vivencias familiares para contarnos, ¿no? Y vamos a repasar la obra de este genial arquitecto y todo lo que nos dejó en ese legado tan importante que hay de arquitectura, de muy buenos arquitectos en el Uruguay. Así que le damos paso a los disertantes agradeciéndoles por habernos acompañado en el día de hoy, haber aceptado, porque ambos residen en Montevideo y vinieron hoy especialmente para estar con ustedes. Muchas gracias. Una cosita más, quería decirles que la Intendencia está impulsando que en el nomenclátor de la ciudad figure el nombre de Juan Beltroni por muchas de las cosas que se van a decir acá y porque está directamente vinculado con algunas construcciones emblemáticas de Punta del Este y el diseño de un barrio. Gracias. Deseo agradecer a la Intendencia y al doctor Cairo por ese recuerdo de mi hermano también. No me unen lazos de sangre ni de ningún tipo con Beltroni, simplemente con el arquitecto, simplemente es, para mí, objeto de el estudio de un arquitecto importante que estuvo en nuestro país a comienzos del siglo XX. Así que voy a hablar un poco más que de la arquitectura de Beltroni y de la época de Beltroni. Algo de arquitectura voy a hablar también. Pero ¿en qué época estuvo Beltroni acá? Bueno, Beltroni, para que ustedes se ubiquen, es un hombre de 2 siglos, porque aparece, nace en Florencia en 1880 y muere en Montevideo en 1942. Y su formación académica transcurre en Florencia, ¿verdad? Él viene aquí, al Uruguay, con su título de egresado de la Academia Florentina de Bellas Artes, nada menos, ¿no? Un título muy importante. En un momento en que el Uruguay no había facultad de arquitectura todavía. Esto hay que decirlo, los arquitectos uruguayos, si había algún arquitecto uruguayo, había estudiado en el exterior, pero no había arquitectos aquí que empiezan con la década del 20, los primeros, y van a ser competidores de Beltroni, muchos de ellos, al punto que va a llegar un momento en que la presencia de arquitectos extranjeros va a ser innecesaria. En esta época predominan los arquitectos venidos de Italia y también de Francia. Respecto a los arquitectos italianos, de los que ya voy a hablar, hay que aclarar que también que toda esta venida de extranjeros se daba también porque era el Uruguay de las vacas gordas. Eso hay que decirlo, ¿no? El Uruguay era un país próspero. Yo estuve leyendo hace unos días un editorial del diario El Siglo, que fue un diario muy importante de la época, de 1899, es decir, cuando expiraba el siglo XIX, el siglo hace un balance, de lo que ha sido el Uruguay y de cómo está el Uruguay. Señala favorablemente la situación del Uruguay al terminar el siglo XIX. Ni siquiera la guerra civil de 1904 alteró demasiado el estado de prosperidad del Uruguay.
Las exportaciones de carne habían aumentado, además, notablemente con la presencia de los frigoríficos, que le dieron una potencialidad enorme al Uruguay. Frigoríficos como el Suip, el Anglo y el San Sicena, capitales alemanes y capitales ingleses y norteamericanos, venían a invertir al Uruguay en la exportación de carnes que en los frigoríficos multiplicaron, ¿no? Entre los arquitectos que vinieron al Uruguay, italianos, voy a mencionar a Zucchi. Podemos mostrar la... Zucchi es el autor del Teatro Solís. El Teatro Solís muy tempranamente hecho, porque fue hecho en 1856, poco después de la Guerra Grande, ¿no? Fue hecho con una gran calidad, ¿verdad? Que contrastaba con las pocas construcciones que había en el siglo XIX, que además ya eran antiguas, que eran las que habían hecho los españoles, básicamente el Cabildo, la Iglesia Matriz y demás. En esa zona se agrega ahora este teatro extraordinario, capaz de cumplir, de competir con cualquier otro teatro del mundo. Luego vamos a mencionar, pasamos la otra, ¿sí? ¿Es este el botoncito? La estación de ferrocarriles. Fíjense que Uruguay estaba en la órbita de Inglaterra. Ferrocarriles, frigoríficos, barcos. Agreguemos fútbol, que viene después. La impronta inglesa en el Río de la Plata era poderosísima. Y la estación de ferrocarril que hace el italiano Luigi Andreoni es demostrativa de la importancia que tenía el ferrocarril. Este país se armó de alguna manera siguiendo las líneas férreas, se decía, ¿no? Luego, vamos aquí, ¿no? ¿Es este? Ya estoy aprendiendo, ¿no? Bueno. El Palacio Legislativo de Meano, que se pone la piedra fundamental en 1903, pero que se culmina en 1925, 1925 para el aniversario de la independencia, ¿verdad? De 1825. También otro edificio neoclásico espectacular. Meano había hecho el Congreso de Buenos Aires. Esto suele suceder frecuentemente, que estas personalidades actúan en las dos. Y el conocidísimo Palacio Salvo, hoy en día criticado, ¿no? Pero sin dudas que emblema de Montevideo, edificio icónico de Montevideo, hecho por el italiano Palanti, como también había hecho 2 años antes el Palacio Barolo en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo. Pero lo que pasa es que el Palacio Barolo no tiene la perspectiva que tiene el Palacio Salvo, que tiene la Plaza Independencia. El Barolo está en Avenida de Mayo y si uno se ubica enfrente, se siente más tentado a ir a tomar un café al Tortoni que ver el Palacio Salvo, porque ese icónico bar de Buenos Aires, el Tortoni, está enfrente al Barolo. Bueno, y luego viene Giovanni Beltroni, la obra de Giovanni Beltroni, que viene al Uruguay en 1908. Beltroni llega al Uruguay en 1908, al parecer invitado por Valle, que había sido presidente entre 1903 y 1907, y en 1908 se había ido con su familia, perdón, no sé qué me pasa, estoy sin voz, pero bueno, el micrófono es bueno. Valle entonces invitó a Beltroni, lo conoció en Italia, que era un joven arquitecto, 27 o 28 años, y había ganado ya algún premio importante, ¿no? Como el premio de Roma, un premio que ganó en Roma. Un florentino ganó el premio en Roma. Lo invita a venir y Beltroni viene al Uruguay. Y nunca más se fue.
Desde ya vamos a decir de que aquí hubo un compromiso de Beltroni con este país. Hizo toda su obra más importante en el Uruguay, nunca se fue, formó familia acá y se afincó verdaderamente. Se llegó a nacionalizar uruguayo en el año 1932, con bastante posterioridad. Tuvo un cargo público, lo designaron director de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, él era el director de arquitectura de Obras Públicas, aún sin ser uruguayo, porque recién en el año 32 se nacionaliza. Yo pienso que el año 32 era el gobierno de Terra, que todavía no era dictador, pero como suelen pasar, no quieren indocumentados. Y entonces habrán obligado a mucha gente a sacar la ciudadanía uruguaya, que la hizo cuando ya había ejercido gran parte de su carrera acá. Bueno, se nacionaliza uruguayo en 1932. Bueno, Beltroni se formó en Italia, les decía, en la Academia de Bellas Artes de Florencia. La Academia de Bellas Artes de Florencia enseñaba una arquitectura de tipo historicista, es decir, que tomando los modelos del pasado, eso en gran medida lo vamos a ver reflejado en Beltroni aquí. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de la época de Beltroni. En esa misma época, hacia 1871, las cosas estaban cambiando en el mundo de la arquitectura. Italia, con el peso tremendo del Renacimiento, de alguna manera dirigió las artes en Europa y en América por su predicamento artístico, estilístico y demás. Pero el Renacimiento se estaba agotando, y no solo en arquitectura. Y no solo en arquitectura. El año 1871 sucedió en Chicago un tremendo incendio. Las casas eran de madera, además, que obligó a reconstruir Chicago. Y ahí aparece la Escuela de Chicago, que va a hacer esas reconstrucciones, pero no igual a como estaban antes, sino inventando la verticalidad. Aparecen los edificios de gran altura. De hecho, Chicago se va a convertir en la ciudad de los rascacielos hacia 1900, mucho antes que New York. Esta arquitectura nueva que está apareciendo en Chicago estaba muy alejada de la arquitectura clásica italiana o neoclásica italiana. Eso está pasando en el mundo y por eso lo cito. Sin duda es que el ejemplo de Chicago a finales del siglo XIX va a ser tomado por los grandes teóricos de la arquitectura del siglo XX, que son los más grandes, Le Corbusier y Wright. En ambos casos, tanto Le Corbusier racionalista y Wright organicista, pero coinciden en dejar de lado la ornamentación, que era tan cara a la arquitectura italiana. Se está dejando de lado la ornamentación y se va a lo funcional. Pero, como decíamos, Italia sigue aferrada al historicismo en esta época de cambios, en arquitectura, pero no solo en arquitectura. En pintura le pasó lo mismo, porque el impresionismo surge en Francia. El impresionismo termina con el Renacimiento. El impresionismo liquida la perspectiva, el punto de fuga. Todo eso que habían hecho los grandes del Renacimiento cambia con el impresionismo a finales del siglo XIX. Y el cubismo le da el golpe de gracia en el siglo XX. Es decir, la pintura renacentista queda totalmente de lado. Va a pasar algo similar con la arquitectura, con los nuevos parámetros de la arquitectura. En este sentido, este problema entre la arquitectura de tipo renacentista y la arquitectura que está apareciendo ahora se vive en muchas partes, en el Río de la Plata. Por ejemplo, ustedes sabrán o habrán oído nombrar la famosa intelectual argentina Victoria Ocampo.
que tenía varias casas, ¿no? Tenía casa ¿cómo se llama? En San Isidro, una casona enorme que se conserva todavía. Tenía casa en Mar del Plata, porque era supermillonaria. Ella es la que va a crear la revista Sur, una revista para intelectuales, ¿no? Pero le apasionaba la arquitectura, ¿eh? Y una casa, ¿cómo se llama? La de San Isidro, la había heredado de su padre, que la había hecho, que era ingeniero, era una casona de tipo tradicional, ¿no? Y como a Victoria le gustaba tanto la arquitectura como la literatura, ¿no? Le llama al mejor arquitecto argentino, por lo menos de los más conocidos, ¿no? Que era Alejandro Bustillo, y le dice: Alejandro, dice, quiero que me haga una casa como las de Le Corbusier. Quiero ya, hágame una casa como la de Le Corbusier. Y le dice Bustillo: señora, dice, perdóneme, dice, yo soy Alejandro Bustillo, tengo una trayectoria, yo soy neoclasicista francés, usted me está pidiendo otra cosa. No, pero yo quiero que me haga, usted cóbreme lo que quiera. Ah, no, señora, le dice Bustillo, por el precio le va a salir más barato, porque si yo le hago una casa como Le Corbusier, le va a salir mucho más barato que las que yo hago. Bueno, tanto insistió y tanto que le hizo una casa, Bustillo le hizo una casa tipo Le Corbusier, que está ubicada en Palermo Chico, y esta casa es totalmente racional, pero Bustillo se negó a poner su nombre porque él no aceptaba el racionalismo, ¿no? Lo hizo a pedido de una clienta, pero él no aceptaba el racionalismo. Como ven, es un problema de sustitución, de una sustitución cultural, diríamos, porque la arquitectura es una forma de ver el mundo también, y de vivir, y de todo lo demás. En ese sentido, yo creo que, y voy adelantando ya, si bien Beltroni fue un arquitecto historicista que no estuvo en las vanguardias, si bien fue un arquitecto historicista, lo hizo con gran calidad, con gran propiedad, en un país que, por otro lado, no le reclamaba otra cosa que lo que él hacía, ¿no? Porque el gusto por las nuevas arquitecturas no estaba instalado, o estaba instalado en algunos intelectuales como Victorio Ocampo, pero no estaba instalado genéricamente, ¿no? Bueno, a mi criterio, las dos principales obras que hace Beltroni, arquitecto de calidad dije, comprometido con el país también dije, ahora voy a decir que fue tal vez el arquitecto que más obra hizo en el Uruguay, sin dudas, ¿no? Porque además su cargo público y su estudio marchaban en paralelo y es difícil diferenciar, yo lo hablé con Juan Eduardo, qué fue hecho desde el cargo público y qué fue hecho de su actividad privada. Eso evidentemente multiplicó su actividad. Es tremendamente prolífica la obra de Beltroni. A mi criterio se destacan dos mayormente, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, que en aquella época se le llamó Instituto de Profilaxis de la sífilis, gracias, y que luego se llama Salud Pública. Bueno, el Instituto de Profilaxis de la Sífilis es un edificio noble, sin dudas, donde ahí es un historicismo ecléctico, porque ahí se combinan, fíjense ustedes, por lo menos tres estilos: el románico, el gótico y el barroco. En el edificio ese se combinan esos tres estilos: románico, gótico y barroco. Es cierto que Beltroni, y eso lo va a decir su nieto después, hubo algunos ejemplos de Beltroni que hizo, como el Liceo de Durazno y la Escuela número 1 de Durazno también, donde aligeró las formas y utilizó menos ornamentación, pero eso no lo lleva evidentemente a convertirse en un racionalista, ¿no? Pero simplemente eso. También pienso que pudo haber habido razones económicas, como decía Bustillo, para hacer más simple la arquitectura.
Bueno, la otra obra extraordinaria de Beltroni es el Banco República. ¿Eh? Sí, ponele. El Banco República. ¿Eh? El Banco República es un edificio neoclásico, ¿eh? Que tiene, digamos, verdaderamente una belleza importante, una belleza, pero lo que realmente sorprende del Banco República es cuando uno entra y se encuentra con un hall que uno se siente muy pequeño. Recuerdan en general todos ustedes la sede del Banco República, ¿no? No, ese no es. El interior del Banco República. Ahí. Sí. El interior del Banco República, a mi criterio, está tomado del Panteón de Roma. ¿Eh? El concepto, claro, no tiene el oculus, que es la abertura de 8 metros de diámetro que corona la cúpula. No tiene eso el Banco República. Pero la inmensidad del espacio, los nichos, y todo lo demás. Y quiero decir una cosa, si ustedes se acuerdan del Banco República, ténganlo presente, porque lamentablemente no sé qué gobierno fue últimamente, cometió un sacrilegio de desafectar al Banco República de sus funciones bancarias. Esto es una cosa que yo lo quiero decir también, ¿no? Cuando en casi todos los lugares del mundo los grandes bancos son edificios del siglo XIX. Aquí se lo desafectó. Y ese gran hall lo destinan a un museo. Pero museos hay muchos en Montevideo. En fin, no estoy de acuerdo con eso y creo que eso no es un tema todavía terminado. Creo que puede tener una vuelta. Bueno, entonces creo que ya vi por algunos asentimientos que estamos todos de acuerdo en que la inspiración historicista de Beltroni lo lleva al Panteón de Roma. Este es el Banco República de nuevo. Este es el Panteón. Sí. No, para atrás. Bueno, el Panteón de Roma con esa enorme cúpula y ese oculus. La cúpula en sus bases tenía 43 metros de diámetro. Creo que no se ha superado el tamaño todavía. Y tiene ese oculus por donde entra la luz del sol o la luna. Pero esa entrada es selectiva porque entra a 45 grados. Y generalmente los gobernantes o los hombres de negocios que ocupaban el panteón se ubicaban donde recibían la luz, ¿no? Claro, no es que la luz los fuera en boca, ellos se ubicaban donde iba la luz, pero le da una jerarquía enorme, ¿verdad? El panteón fue mandado a reconstruir en realidad por el emperador Adriano en el año 126 después de Cristo. Y hasta el día de hoy sigue nomás campante. Se piensa que es porque nunca dejó de usarse. Y como veo al doctor Escaso ahí, como diría un médico, ¿no? Hay que seguir en actividad, que es el mejor remedio. Eso fue lo del, hoy en día el Panteón de Roma, tengo entendido que es una iglesia, que se practica el culto católico, ¿verdad? Bueno, que Beltroni mirara, como buen renacentista, que Beltroni mirara al Panteón de Roma, no es nuevo. El Renacimiento siempre miró a Roma, por algo. El Renacimiento se dio en Italia, ¿no? ¿Por qué? Porque los italianos tenían el pasado ahí nomás. A Grecia no se podía ir en esa época que estaba ocupada, pero el pasado clásico era el romano, al que los griegos no tenían nada más que agarrarse un caballito e ir de Florencia a Roma. Ahí fueron los grandes, Ahí fue Brunelleschi,
Brunelleschi, el primer gran arquitecto moderno, fue a estudiar el Panteón de Roma para su cúpula del Duomo de Florencia, la cúpula de Santa María de la Flor me refiero. Ahí fue Brunelleschi. Ahí fue Miguel Ángel. Miguel Ángel fue a estudiar también el Panteón de Roma y también estudió la cúpula de Brunelleschi. Y dicen que Miguel Ángel decía, la admiraba Miguel Ángel, nacido en Florencia también, admiraba la cúpula de Brunelleschi, que había sido el gran arquitecto un siglo antes que él, y dice que Miguel Ángel decía, Piubela, más bella no la voy a poder hacer, dice, pero la puedo hacer más grande. Y así hizo la cúpula de San Pedro, ¿no? Bueno, y este sistema que se inicia en el Panteón de Roma sigue después con la Catedral de San Pablo en Londres, y con el Capitolio de Estados Unidos. Quiere decir de que iglesias, bibliotecas, gobiernos, tomaron por modelo al Panteón de Roma. Y este es un acierto de Veltroni, sin dudas. Por algo ganó el concurso, un concurso internacional, ¿no? Haber elegido al Panteón de Roma como modelo de su arquitectura. ¿Pasamos la próxima o ya termina acá? ¿No? Ahí termina. Si vas para atrás, un cachito que me pareció una... Noches, Banco República, bueno. ¿La fachada? No, la fachada no me interesa tanto. Bueno, no, sí. Ahí, este es el Panteón, está. La anterior. La comparación. La anterior. El Panteón de Roma, vamos a hablar un poquito del Panteón de Roma, que es modelo de Veltroni, pero que también fue modelo de Miguel Ángel, de Brunelleschi y de muchos otros, ¿no? Si lo vemos por fuera, el Panteón de Roma es un templo rústico, porque es un templo cilíndrico, lo estamos viendo de frente, que es un frente suavizado por un pórtico de origen griego, con columnas corintias. Es lo único que suaviza al Panteón de Roma y que lo integra a Roma, que era en su momento la capital del Imperio Romano y que era de una arquitectura heredada de los griegos. Es decir, el Panteón tiene entonces esa fachada, que es lo que lo comunica con la ciudad y que suaviza y lo integra. Pero entrando al Panteón de Roma, vamos a encontrar otro mundo. Acá, ¿no? Lo hice para adelante. Ahí. Entramos al Panteón de Roma y entramos a otro mundo, ¿verdad? Cambia la cosa, totalmente. Un poco como, no sé, alguien que haya estado en alguna catedral gótica. También los vitrales góticos aportan otra luz, que lo que pretenden decir en la época los teólogos es que es la luz divina, porque la catedral era la casa de Dios, ¿no? La entrada a través de los vitrales cambia el color de la luz. ¿Damos otra? No, otra. Está. El Panteón de Roma tenía la obligación, por otro lado, de ser el símbolo del imperio. Era el gran edificio del imperio construido por Adriano, ¿verdad? Pero lo que llama la atención del Panteón de Roma, como ya lo adelanté, es el interior, el espacio interior. El teórico italiano Bruno Sevi, teórico de la arquitectura, arquitecto también, pero básicamente teórico, dice que el gran descubrimiento del Panteón de Roma es haber creado el espacio interior, porque para Bruno Sevi, la arquitectura en realidad, el hecho decisivo de la arquitectura es el interior, porque ahí es donde el hombre vive, donde el hombre se protege, donde el hombre duerme, donde el hombre come, ¿no? La vida se desarrolla en el interior. Y el Panteón de Roma es el primer gran edificio histórico que realza el interior. Dice Bruno Sevi que en realidad, Bruno Sevi, como todos los grandes teóricos que empiezan a desarrollar una teoría, a veces puede parecernos un poco radical, pero bueno, es lo que le pasa a los teóricos.
en el primer momento. Bruno Sevi dice que, por ejemplo, los griegos en realidad no tenían arquitectura, porque la arquitectura griega, dice, en realidad parecen escultura excavada, ¿no? Como que es una escultura que está excavada por dentro. Pero aquí es al revés. La arquitectura del Panteón es de adentro hacia afuera, se invierten las cosas. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Nadie compraría un apartamento o una casa hoy en día, por más que le guste de afuera, si no la conoce por dentro, ¿verdad? Para Bruno Sevi, entonces, el hecho decisivo de la arquitectura es el espacio interior. Dicho esto, Beltroni, que no había conocido a Bruno Sevi, no lo había leído seguramente porque es posterior a Beltroni, Bruno Sevi, demuestra el acierto de Beltroni de haber elegido el Panteón como modelo para el Banco República. Y bueno, entonces, un poquito para ir sintetizando esta intervención mía, que creo que todavía es breve, no sé si se puede calificar como breve, pero yo diría que, entonces, y para ir sintetizando, que Beltroni es un arquitecto que, si bien no perteneció a las vanguardias, es un arquitecto súper correcto y de alta calidad en lo que hizo. Una obra además súper numerosa, como la que hizo en el Uruguay, desde bancos, iglesias, hospitales, todo lo que ustedes quieran hizo Beltroni en esos casi 40 años que estuvo acá. Se nacionalizó uruguayo, vivió aquí hasta su muerte, formó familia uruguaya. Es decir, contrajo un periodismo, un compromiso con el Uruguay. Entonces, destaco como final ese compromiso de Beltroni con el país. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces ahora voy a tomar la palabra yo. Doctor Cairo y la Intendencia de Maldonado, muchas gracias por la invitación para venir a hablar de la obra y vida del arquitecto Beltroni y de las cosas que se están haciendo y sus repercusiones de su obra acá en Maldonado y en Punta del Este específicamente, donde vino en cantidad de oportunidades. No solo vino acá, sino que primero debe haber venido, y tengo el gusto hoy de tener aquí presente a Leonora Rossi Lucich, nieta de Antonio, porque Antonio lo convocó algunas veces y nunca se concretó la urbanización de Punta Ballena que él quería hacer. Se muere Antonio primero, se muere Beltroni y después la termina haciendo, como todos sabemos, el ilustre arquitecto catalán, creo que es Bonet. Yo debo empezar a decir un poco que, hablando de la persona del arquitecto Beltroni, él nació en Florencia, como bien se dijo, se había trasladado porque tenía obra en Génova, estaba construyendo junto con otros arquitectos la Bolsa de Comercio en Plaza de Ferrari, que es ahí donde está el Palacio Real, en uno de los ángulos. Se estaba construyendo la Bolsa de Comercio, estaba trabajando en eso cuando recibe la invitación, siendo muy joven, siendo ya profesor arquitecto. Sus invitaciones, que acá nosotros no acostumbramos, en sus invitaciones de casamiento que participan las dos familias, dice, las tengo, dice, participa con el profesor arquitecto y tendría 27 años en esa época, ¿no? Las carreras, desde luego que eran más cortas en esa época, pero quizás más intensas. Además de estudiar en la Real Academia Florentina de Artes y Letras, que tienen nivel universitario las academias, el academicismo en esa época, era muchos arquitectos incluso del Uruguay, pongo el ejemplo del caso de Capurro, que era nacido en el Uruguay, hijo de italianos, pero se fue a estudiar a Turín, en la Escuela de Ingenieros, y que era también un nivel académico, ¿no? Estudiaron en Europa, como bien muchos de los de acá se fueron a estudiar a Europa y volvían.
La Facultad de Arquitectura aquí se crea en un proceso que va desde de los años 15 al año 20. Quiere decir que cuando Beltroni viene en el 8, yo tengo la duda porque según escuché decir a mi padre, yo vine al Uruguay cuando tenía 1 año y él nació en el 6, pero digamos que vino en el 8 porque es cuando empieza a aparecer toda documentación y cosas de él públicamente, ¿no? Viene muy joven, lo cual contaba mi abuela, a quien conocí, o sea, la señora de Beltroni, Amelia, de gran actuación acá en el Uruguay, especialmente en la Primera Guerra Mundial, porque fue presidente de la Cruz Roja Italiana en favor de los aliados, que en esa época Italia estaba con Inglaterra y Francia, con los aliados, y fue un poco medio tragedia, porque parece que la familia, que tenían un buen pasar en Europa, eran casi todos profesionales, lo fueron a visitar y le dijeron, ¿por qué te vas a ir a América? Suponiendo que se iba a los Estados Unidos, porque yo creo que no se les pasaba ni por la mente de América del Sur, porque yo creo que deben de haber ido a buscar un mapa y a ver dónde quedaba el Uruguay y dónde quedaba América del Sur, ¿no? Bueno, pero esa aventura le resultó bien. Vino acá al Uruguay y se lo agradecemos, porque si no, no estaría yo aquí. Y ni mi hermana, pobre, que la recuerdo con gran cariño, se murió hace 3 años con 85 años. Y que fue el gran cariño de él, ¿no? La gran debilidad de su nieta. Vivió en distintas casas en Montevideo, reformó una de ellas, Benito Blanco y Martí, que fue de otras personas, y se llama Uricavia, donde yo tuve mi mejor infancia y adolescencia. Nos comunicábamos mucho con Punta del Este en esa época. Veníamos a veranear a Punta del Este. Nos traían las cosas, la empresa Cugnetti, o si no los mandábamos las bicicletas y las cosas por el ferrocarril, que pasaba por esta avenida acá, que ya no existen las vías. Así que conocemos un Punta del Este de hace mucho tiempo. Mi señora, aquí presente, Susana Mainero de Chavaleta, la familia de ella, desde los años 30 tenían casa en Punta del Este, la familia. Tuvieron hasta líos después con las épocas de Perón para poder venir al Uruguay y en algunas oportunidades, que prohibió la entrada de argentinos en Montevideo, en Uruguay. Bueno, Beltroni vivió en un Uruguay que algunas cosas, era un Uruguay, como decía Lustó, que era de vacas gordas, que se podía permitir muchas cosas. Incursionó en muchísimos estilos. Nosotros acostumbramos, a veces a los historiadores o profesores no les gusta mucho que empleemos los términos que comúnmente usamos. Como por ejemplo, yo les diría que cuando él vino acá al Uruguay, que hace sus primeras obras, que hace ¿Podemos ir pasando acá?